¿Qué tal, gente? El día de hoy espero que se encuentren muy bien. El día de hoy venimos a hacerle un unboxing de este producto que es el Smartwatch Touch de la línea Elite Line de la marca Estere. Pues queremos mostrarle cuáles serían las ventajas y desventajas de comprar este producto. Pues en primera instancia tenemos que se nos presenta el reloj con un código QR que nos va a llevar a la aplicación para descargarlo en nuestro celular, si sea iPhone o Android, para que podamos sincronizarlo y modificarlo, ya sea el fondo de pantalla o de cierta manera pues para que te lleguen las notificaciones cuando tengas un mensaje. Creo que es compatible también aquí con Google Assistant, Siri y Alexa. Pues como podemos ver, el reloj es de este modelo. Tiene su cinturón de tipo goma plástica, color negro, y pues estas partes son de tipo en aluminio plateado. Este es su protector de pantalla. Obviamente cuando pues lo estés comprando te lo recomendamos quitarlo, y de este lado pues se prende. Como podemos ver, ya nos está marcando la hora. Pues igual tiene lo del sistema de oxigenación, pulsos, y pues creo que esta es la parte de horas de sueño. Aquí se puede ver, si movemos a la derecha podemos medir la temperatura, nuestro reproductor de música, y si deseamos añadir algún componente. Seguidamente, después de eso, vemos que en la caja se nos incluye también el cargador. Más que nada solo es el cable pues que se adapta al reloj, y pues nosotros recomendamos que se compre un cargador de 5 voltios. Y podemos ver un poquito más el manual. Claro. Aquí tenemos ahí en el manual, trae un manualcito. Vamos a revisar un poquito de las instrucciones que nos dice. Bien, aquí tenemos algo, el manualcito. Dice micrófono, correa o extensible, altavoces, sensores y zócalo de carga. Ahí lo vemos. De ese otro lado tenemos más que nada como que indicaciones para poder nosotros encender el reloj, así como de la misma manera la forma correcta en la que debemos conectarlo para que no pues haya un problema. De aquí pues más que nada son los modos de uso que tienen, podemos verlos de este lado, y a la vez tenemos lo que viene siendo los modos que aparecen en la pantalla. Y como se los había mencionado antes, esta es la aplicación para que nosotros podamos controlarlo con nuestro teléfono. Ahora vamos a probarlo para ver qué tal, cómo se siente en la muñeca. Recordatorio, en dado caso de que a ustedes se les llegue a romper el cinturón, se nos había comentado que en la página de Shein podría encontrar así repuestos para este tipo de reloj. Recordemos aquí que no estamos siendo patrocinados, simplemente es para informar a la comunidad. Claro. Como por el momento no tengo conectado con mi teléfono, solo tengo los modos básicos para ver la hora, más que nada medir el brillo del smartwatch, la parte de configuraciones, que está la parte de el apagado, idiomas, vibración, y serían todos en la parte de los ajustes. La información tenemos que de cierta manera es una versión de 1.22, y pues este es nuestro número de serie del reloj. Ok, gente, pues siguiendo mostrando las funciones que tiene el smartwatch,
Si deslizamos de este lado, se nos desbloquean unos cuantos modos. Tenemos la cámara, que cuando tú estás conectado en tu teléfono, pues tú tienes que tocar la pantalla y así tu teléfono va a tomar las fotografías. Regresando con ello, tenemos la parte de calculadora. En dado caso que quieres hacer un cálculo rápido, pues ya solo tendrías que irte a esta parte y ya te da tus resultados. También tenemos la parte de deportes. Esto hace referencia de que cuántos kilómetros recorriste, los pasos y igual así como las calorías que llegaste a quemar. También tenemos que de este lado nos muestra el porcentaje de batería que tiene nuestro reloj. De igual manera, pues se te presenta la parte del icono de música, esa donde pones pausa o reproducción a la música tu favorita. Y en esta medición hace referencia a la presión arterial que tiene. Y pues hace referencia a los ritmos cardíacos que tiene 1 por minuto. Pero no solo es eso, como ya les he mostrado, si nosotros tocamos este botón de acá, se nos desbloquean todos nuestros modos que tenemos. Por ejemplo, en este caso tenemos lo de las horas del sueño, lo de la respiración, grabadora de voz, el teléfono, los mensajes que recibimos, alarmas, cronómetros. Como ya les he mencionado, pues tenemos todos estos modos. Y ciertamente también tenemos el calendario y lo de encontrar el teléfono. Cuando tú tocas acá, pues de cierta manera empieza a buscar el teléfono que tiene conectado. Y pues esto lo hace de una manera, vibra el teléfono y a la vez hace que suene. Tenemos los estilos, que hace referencia de si lo quieres ver en forma de lista, como un tipo Apple Watch o predeterminados, tiene diferentes formas. Pues regresando con ya lo último, pues tenemos los ajustes, que son más que nada para brillo, idiomas, y todo acerca del teléfono, del smartwatch, así como apagar o reiniciar. Y ya sería todo por el momento. Muy bien, pues ahora vamos a probarlo con la aplicación para ver qué configuraciones podemos agregar. Ahora vamos a checar, vamos a verificar la aplicación MT Wear. Vamos a instalarla y en unos momentitos continuamos. Muy bien, pues ya tenemos aquí la aplicación, se está instalando y en un momentito vamos a entrar en la aplicación para ver qué configuraciones podemos encontrar con respecto a la marca Steren. Vamos a ver si podemos hacer las opciones que nos dan y los cambios. Muy bien, pues vamos a abrir la aplicación y ahí está. Aceptamos las políticas de privacidad, debemos de leer cada uno de estos, recuerden que es importante y pues le ponemos aceptar e ingresamos en la aplicación. Nos pide algunos permisos. Para poder utilizar MTWear correctamente es necesario obtener los siguientes permisos. Pues le damos siguiente y le otorgamos los permisos. Y pues aquí no se puede obtener permisos de SMS. Y aquí les damos los permisos. Claro que pues ya cada uno de ustedes va a decidir qué tipo de permiso le va a dar a la aplicación, pero ahí está. Entonces vamos a ir sincronizando. Y aquí en la parte de añadir equipo, vamos a ver si nos aparece. Y ahí lo tenemos. Agregamos. Como vemos no es tan difícil de sincronizar. Ya lo tenemos aquí. Y pues podemos agregar diferentes carátulas. Nada más le damos a agregar. Y pues ya tenemos aquí la opción. Cambiamos de carátula. Pero tenemos un poquito de... La batería es baja, entonces creo que no vamos a poder hacer el cambio de carátula si la batería del dispositivo es bajo. Pero pues ahorita vamos a hacer esos cambios. Pues ya cargamos el smartwatch. Ahorita pues lo tenemos en un 88%. Y pues vamos a revisar un poquito más la aplicación. Podemos ver aquí en la parte de actualizaciones. Vemos que tenemos un poco más de carátulas para para el reloj. Y pues podemos seleccionar el que nosotros queramos. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de carátulas. Y pues ya pues depende de cada uno pues cuál le gustaría. Se nos apagó completamente el
el smartwatch, y después de 1 hora y media pues ya tenía unos 88%, así que pues sí tarda un poquito en cargar, pero pues va bastante bien hasta ahorita. Cabe recalcar que la pantalla no es AMOLED, es LCD, es decir que pues ustedes ya conocen ese tipo de pantalla, que no es píxel por píxel que se prende, sino que ya es como una plataforma que tiene y ya pues eso produce la luz. Y aquí tenemos una carátula, vamos a ver en cuánto tiempo se demora. Uno que parezca un poquito más natural, vamos a elegir una. Vamos a poner este. Ahora vamos a ver el tiempo que demora en enviarlo. Ahí está. Pues como vemos sí se demora pues como unos 40 segundos, 60 segundos en hacer el cambio de carátula, pero pues ya después queda bastante bien. Y pues aquí en la parte de personalización pues nosotros podemos poner el cambiar de color o pues el estilo. Si lo queremos en medio, hasta arriba, superior, la posición de la hora y la fecha, pues ya cada uno lo va a ir eligiendo. Y pues aquí también tenemos para encontrar el dispositivo. Veamos cómo funciona. Está vibrando, no produce ningún sonido, simplemente está vibrando, ¿sí? Y pues ya nada más aquí lo cancelamos. También tenemos la función de cámara aquí. Cámara, podemos activar, enciende la cámara y se abre la cámara. Entonces, como vemos, aquí está funcionando bastante bien. Pues esto es lo que podemos encontrar en la aplicación. Y pues ahora pues vamos a ver nuestras conclusiones con respecto a este producto. Espero que les haya encantado. Vamos a ver. En conclusión, amigos, pues ahora les vamos a presentar las ventajas y desventajas que nosotros llegamos a encontrar. Las ventajas son bastantes, ya que de cierta pues te ofrece muchos gadgets o herramientas, si les puedes llamar así. De manera, pues tú puedes organizar un poco mejor, ya sea para la parte de tus estudios o trabajo o hobbies que llegues a tener. Sentimos que una de las desventajas, más que nada, es para la parte de personalización. Ya vieron que puedes ponerle el fondo en esa parte, pues la aplicación te deja personalizarlo. O sea, es decir, que tú subes una foto, pero pues cuando nosotros lo intentamos salió muy pixeleada. Entonces eso sí nos presenta como una desventaja, ya que tú gustas que se vea bien, pero pues me imagino que por la parte de los píxeles se sobreponen y de cierta manera se ve algo borroso. Entonces ese es un punto malo. Otro punto malo, pues como ya les iba mencionando, es esta parte. Si tú eres alguien de que lo va a usar diario, pues te recomiendo que no dejes que se llegue a resecar, porque me ha pasado en ocasiones que cuando se empieza a resecar, pues se empieza a cuartear y ya solo es cuestión de días para que ya una vez se quede muy suave y se empieza a romper. Pero como ya te había mencionado, pues puedes conseguir los cinturones en la página de Shein. Recordemos, esto no es algo patrocinado por Shein, solo es una mención para aconsejarte. Y más que nada, ya por todo lo demás, sería todo. Sentimos que es una muy buena aplicación. Pues en la parte de conexión no tenemos problemas como que se desconecta o cosas así, se desconecta muy bien. Y pues sí, la verdad es que sí recomendamos que lo compres, es una muy buena inversión.